Un saludo cordial a todos quienes nos siguen por el canal FTF-Solvemat. Continuamos entonces con el tercer ítem de conocimientos de especialidad. En un censo realizado en una comunidad, se encontró que la quinta parte de las personas que pertenecen a la población económicamente activa PEA no cuentan con estudios superiores y no trabajan. El 35% no cuenta con estudios superiores. Además, uno de cada 4 personas tienen estudios superiores y trabaja. Una empresa realizó una convocatoria a miembros de esta comunidad para una entrevista de trabajo. A esta entrevista se presentaron todas las personas que no trabajan y pertenecen a la PEA. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer entrevistado no cuente con estudios superiores? Entonces veamos algunas consideraciones. La de Silva, el 99, dice: el profesor en formación debiera estar motivado y contar con destrezas suficientes para ir aprendiendo las técnicas estadísticas necesarias y así enseñar los contenidos estadísticos previstos en el currículo y ser capaz de evaluar la calidad de su trabajo. Para este tema se combina tanto la construcción de las tablas de doble entrada como el concepto de probabilidad. Batanero 2010. La lectura e interpretación de tablas de doble entrada es un elemento básico de la cultura estadística de cualquier ciudadano y los futuros profesores, que serán los responsables de su enseñanza a los niños. Deberían adquirir estas competencias durante su formación. Muy bien, entonces vamos a ir al análisis de la situación propuesta. Veamos, la alternativa B es la solución, pero vamos a discutirla en qué sentido. Se ha organizado una tabla de doble entrada con las condiciones para las columnas de trabaja y no trabaja, haciendo un total, para las filas por que tienen estudios superiores y que no tienen estudios superiores. Nos indicaba en la situación problemática que un quinto no trabaja y no tiene estudios superiores. Se ha trasladado ese un quinto al trabajo de porcentajes. ¿Por qué? Porque también hay un dato que indica que el 35%, ¿sí?, del total de las personas no tienen estudios superiores. Se han completado ya estos datos. Primero, de un quinto que no trabaja y no tiene estudios superiores. Luego, el 35% del total de las personas que no tienen estudios superiores. La otra información nos dicen que uno de cada cuatro llevado al porcentaje es el 25%. Sí, nos dicen que uno de cada 4 tanto trabaja como también tiene estudios superiores, el 25%. Entonces, con los datos amarillos se ha luego completado nada más la tabla. Si ya tenemos un 35% en el total que no tienen estudios superiores, y para completar al 100%, ¿sí?, se ha puesto el 65%. Como ya tengo el total de los que estudian, los que tienen estudios superiores al 65% y solo el 25% trabajaba, entonces definitivamente el 40% no trabaja. Y de ese modo, 40 más el 20% son 60% del total que no trabaja y 40% por estar completando los datos del total son personas que trabajan. Continuemos entonces. El 100% sería las personas que no trabajan y de ello
que esa persona no cuente con estudios superiores, porque nos ha indicado que esta empresa quien quiere ese tipo de información y que al azar en uno de esos entrevistados tengo esa condición. Entonces aplicamos la ley de Laplace. Los casos favorables, que serían este 20%, y todos los casos posibles de la condición dada por la tabla, el 60%, que es el total de los que no trabajan. Entonces, teniendo 20% entre 60% es un tercio la respuesta, la probabilidad de que se cumpla esa condición. En el caso de la alternativa A, ¿sí? No puede asumirse un 20% de probabilidad porque no tendría la condición de construcción. En la alternativa C, esta alternativa es un distractor numérico, ya que existe un proceso errado para dicha cantidad, ¿sí? Que no es tema de este análisis. Vamos a las situaciones análogas propuestas. Paola y su amiga Lola se presentaron como candidatos a la elección de representantes estudiantiles en el consejo directivo de su colegio. Los votos que recibieron de cada uno de los 3 cursos son mostrados en la tabla siguiente. Si un estudiante es elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que votara por Lola si resulta ser un estudiante de segundo? Entonces los cursos están para el primero, segundo y tercero. Ahí vemos los votos para Paola y Lola. En el primero 21 y 14, en el segundo 19 y 23, en el tercero 24 y 24. Haciendo un total para Paola de 64, para Lola de 61. Entonces lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que votara uno de ellos al azar por Lola si resulta ser un estudiante de segundo grado. Entonces nuevamente aplicamos el concepto de la tabla de doble entrada y la probabilidad. En la segunda situación análoga, la tabla muestra las edades y la actividad preferida de un grupo de estudiantes en el área curricular de educación física. Ahí están, en las filas tenemos a 15 años o menores de 15 años y mayores de 15 años. Las actividades son el atletismo, ciclismo y fútbol, con los datos ahí. Un estudiante es elegido de manera aleatoria. Si el estudiante es mayor de 15 años, ¿cuál es la probabilidad porcentual redondeada al entero más cercano que escoja ciclismo como una actividad preferida? Bien, los dejamos entonces con estas situaciones análogas. Hasta nuestro próximo encuentro.